Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al programa Agondonters, lectura, análisis y discusión del libro de Urantia, ¿no? Nuestra quinta revelación. Nosotros somos Axel Gutiérrez, Héctor Landín y Richo Van Dyck. Estamos transmitiendo en vivo todos los lunes a las 22 horas de la Ciudad de México por Urantia TV, Radio Internacional Urantia y Temazcali-Tloquenahuaque. Estamos Axel, Héctor, por si quieren saludar, dar la bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues estamos en la cuarta parte del libro de Urantia, en la vida y enseñanzas de Jesús, y hoy, ¿no?, abordamos el capítulo 144.4, nombrado Más cosas sobre la oración. ¿Alguno de ustedes, Axel, Héctor, quiere comenzar con algo que en especial? Pues mira, básicamente, algunos de los puntos con los que arranca este documento, no en este apartado, los rozamos en la sesión pasada, ¿no? En esas idas y venidas de un apartado al otro. Y fíjate que lo que me resultó muy interesante es la descripción de algunas partes, como del funcionamiento y el propósito de la oración como medio para llegar a la adoración. Profundizan un poquito más y dan realmente una óptica más amplia de lo que se puede lograr a través de la oración. Y de una forma muy sencilla, porque realmente lo menciona solo en un apartado, de igual forma el tema del rezo, ¿no?, que tanto hemos venido comentando, que si bien no es algo que logre la profundidad o el alcance que tiene la oración, es un buen punto de partida, ¿no? Si no no es el más recomendado, pero bueno, es un punto de partida justo para personas que están iniciándose en el proceso de descubrimiento, introspección y comunicación, etc., ¿no? Entonces, eso es con lo que yo arranco, y realmente me parece muy, muy rico este apartado 4. Exactamente, es muy rico, a mí también yo ya me había adelantado un poquito, la verdad. Lo platiqué hace 2 sesiones, pero bueno, esto también pienso retomarlo porque, bien lo dices, es muy rico estas 2 páginas, ¿no? Estas 2 páginas así sencillitas, pero bueno, no son nada sencillas, hay que leerlas varias veces, ¿no?, para captarle. Pero bueno, Héctor, ¿algún punto también que quieras mencionar ahorita? Algo de lo que habíamos mencionado la vez anterior y que Axel lo había mencionado, sí es cierto, lo del un poco mejor la controversia, ¿no?, de los rezos, por ejemplo, en el caso del catolicismo, los rosarios, todo ese tipo de repeticiones. Sí, aquí viene esa parte, pero dice, la repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe, aunque desatinada o imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. Puede decir alguien, ¿no?, entonces sí sirve, ¿no?, tanta repetición, pero aquí bien dice que es la expresión sincera y es pronunciada con fe, pero muchas veces pues yo dudo que sirva de algo, porque normalmente, por ejemplo, en la iglesia o en alguna situación en la que se hace el rosario, en realidad la gente, bueno, yo siento que no a lo mejor los familiares o la persona que lo está diciendo, pues sí le dice con fe, ¿no?, con la intención de ayudar en algo a la persona a la que va dirigido el rosario, por el sentido por el que se esté rezando, pero
si no es aquí como dice pronunciada con fe, pues no puede ser, no serviría de nada en realidad, ¿no? Porque nada más va uno y como que bueno, para que ya no me digan nada voy a repetir todo lo que me dicen, ¿no? Como que haciéndole, pero pues así empezar con esto, sí, como mencionan ustedes, sí viene un poco más completo esta parte de más detalles sobre la oración. Sí, y bien. Algo que mencionas, perdón, Héctor, creo que es bien importante. Muchas veces a la falta de entendimiento del propósito del rezo, se da esa escasez o esa falta de fe. Porque a mí me pasaba con los rosarios cuando me empecé a como a acercar a ellos, ahora que lo mencionas. Yo decía, pero si lo que dice esta parte del rosario, yo no entendía qué tiene que ver con el fallecimiento del fulanito, ¿no? O sea, yo no entendía, no, pues que rosarios dolosos, ¿no? Dependiendo de la temporada, son los de un tipo, los de otro. Y yo realmente no lograba entender, a la fecha no recuerdo el propósito de uno o de otro. Entonces, creo que muchos de los ritos que ejecutamos en algunas religiones siempre tienen que ver más con nosotros, ¿no? Que con el que ya se fue. Y muchas veces en esa repetición que genera a veces introspección, encuentras respuestas, ¿no? O sea, me queda claro que son casos fortuitos o tal vez no tan fortuitos, pero son más aislados en función del contexto de la persona, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y qué bueno que lo mencionaste, que dice, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. O sea, y más adelante lo menciona, hace hincapié en esta parte de la recepción espiritual del alma, porque no porque tengamos alma, tenemos la capacidad disponible, más bien, de nuestra capacidad, no toda la utilizamos para recibir esa frecuencia, el mensaje, la intencionalidad, o lo que realmente viene en la intención de la palabra, ¿no? Entonces, sí es como muy poderoso el entendimiento, la fe y justo este tema de la recepción espiritual, ¿no? Tener la capacidad de recepción o ampliarla. Entonces, es un punto de partida muy sólido, yo creo, y abre muchas aristas ricas. Digo, yo tomé mis notas igual y más adelante la compartimos como la vez pasada, Claro que porque sí. hay puntos muy, muy significativos de este apartado. Sí, como los dos mencionan, no es lo mismo, ¿no? El decir algo, ¿no? Así que de nuestra boca, ¿no? O que venga del corazón, ¿no? Con una intención de perfeccionamiento, no es un deseo de, ay, por favor, que gane el América, que México meta muchos goles, o sea, no es de ahí, ¿no? Tiene que venir del corazón y ahí puede venir del corazón, ¿no? Amo mi selección nacional, ¿no? Pero sobre todo tiene que tener esa intención de hacernos a nosotros perfectos, ¿no? Mejorarnos como seres humanos. Nuestra oración tiene que estar dirigida hacia eso, ¿no? Para que tenga efecto y si nada más sale de la boca, ¿no? Por millones de veces que lo repitamos, ahí sí no se va a activar, ¿no? Esa condición de que ahora sí, para que me escuchen, ¿no? Claro. Es vacía esa, ¿no? Hay una... Sobre todo recordemos que Sí, Héctor, sí, perdón. Que tiene que ser no tiene que ser egoísta, ¿no? Porque así como ese ejemplo que pones, pues sí es egoísta. Es pedir por que gane mi equipo, no como que pedir pues que pierda el otro. O sea, nunca que pida por un mal o por que le vaya mal a otra persona o a otro grupo de personas. Menos va a funcionar la oración. Mucho menos, ¿no? Y la vez pasada mencionábamos ahí los 5 puntos para que la oración sea eficaz, ¿no? Ahí está ya la receta, ¿no? Vean el capítulo anterior.
Sí, estamos ahí, ¿no? Sí. No, no me espanten. Ok, hay un concepto que también quiero desglosar, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, pero creo que es correcto volverlo a mencionar, que es el reino de los cielos, ¿no? Porque se escucha en muchísimos lados, ¿no? Y a mí me llama la atención la definición que da aquí en el libro de Durante, que me encantó, ¿no? El reino de los cielos, dice el libro de Durante, que es la filiación divina, ¿no? Y también así, a ver, ¿cómo que filiación divina? ¿A qué te refieres, no? Bueno, yo lo tomé como que es la suscripción, ¿no? Repito, como si nos inscribiéramos a Netflix, ¿no? Es la suscripción de un ser humano, ¿no? Al proyecto del plan universal, ¿no? A ese proyecto del Padre Universal, ¿no? Inscribirnos bajo sus leyes y que esto vaya encaminado hacia nuestra realización, ¿no? Ese es inscribirnos, la suscripción de mejorarnos como seres humanos, ¿no? De un perfeccionamiento, ¿no? Como resultado de tratar de parecernos a nuestro ajustador de pensamiento, que repito, es ese fragmento de Dios en nosotros, en nuestra mente, tratando, ¿y cómo? ¿No? Es tratando de tomar las decisiones que Él propone, ¿no? Nuestro ajustador de pensamiento. En todo momento está Él sugiriéndonos, esto es lo indicado para que te perfecciones como ser humano. Y nuestra terquedad es, no, esto no me interesa, quiero hacer esto, ¿no? Ahí está precisamente la perfección del ser humano, ¿ok? No tiene nada que ver con perfeccionismo, mal comprendido, ¿no? Es mejorar, más bien espiritualizar, ¿no? Nuestra mente. Esa es la idea de hacer la voluntad del ajustador de pensamiento, ¿no? Ponernos al servicio de la creación. Una vez que decidimos, sí, yo quiero ser parte del reino de los cielos, de esta afiliación divina, de esta suscripción, ¿no? De cumplir con el proyecto o meterme al proyecto del plan universal, sí, pero ¿cómo? Ponernos al servicio de la creación, ¿no? Ayudando en lo que se necesite. Obviamente, ahorita como seres humanos, pues va a haber, las tareas no son tan fuertes, ¿no? Por así decirlo, sino, más bien dicho, son tareas humanas, ¿no? Que un ser humano puede realizar, ¿ok? Y la filiación se recibe a través de la fe, ¿no? Teniendo fe, ¿no? De que estoy haciendo la voluntad del Padre. ¿Ustedes qué opinan sobre el reino de los cielos? ¿Ya lo habían así como que pensado en este sentido o qué concepto tenían o tienen, ¿no? Del reino de los cielos, repito, ¿no? Porque ahí viene, ¿no? Me gusta esos conceptos desglosarlos. ¿Qué opinan, amigos? Fíjate que como tal, justo realmente para mí es la primera vez que lo veo o lo leo desde esa óptica, ¿no? Como este concepto que propone de filiación divina. Y lo que propone el texto me parece como muy fácil de entender y me queda mucho más claro, que es algo con lo que nacemos. Como bien lo decías, el reino de los cielos. ¿Esto lo ven en pantalla? ¿Lo estás compartiendo? Ajá. Ah, sí. Okay. Y hace hincapié en algo muy interesante que dice, es un don, ¿no? Un don, a diferencia de la rectitud, que también lo menciona, la rectitud se gana, es un desarrollo progresivo del carácter, ¿no? Digamos que es la práctica, pero como tal, la filiación divina es un don con el que nacemos. Y dice ahí, ningún niño no hace nada para ganar el estado de hijo o hija. Pero cuando un bebé llega al mundo, no tiene que hacer algo para que sus papás lo reconozcan como hijo o hija. O sea, él ya nace y es un hijo y es un hijo. Al mismo tiempo, en este caso dice, adquiere el ser por voluntad de sus padres. Sus papás lo traen al mundo y en consecuencia es su hijo.
Entonces, lo que me pareció muy interesante es que justo dice, esta filiación divina debe ser recibida por el Hijo como si fuese un niño pequeño, ¿no? Lo que mencionábamos al final de la sesión anterior, el tema de tan trillado de como niños pequeños, ¿no? Y se recibe mediante la gracia y por la fe. En este caso, pues por la gracia de Dios. Nacemos por Dios, somos parte de su creación, tenemos esa gracia. Por default ya tenemos esa filiación divina. Pero obviamente debemos recibirla, como bien comentas. Entonces, para yo poder recibir esa gracia, debo de creer, debo de aceptar lo que mencionaba por ahí, justo en esta respuesta de obedecer como niños, en cuanto al tema de la inocencia y la fe absoluta. Entonces, eso, híjole, la verdad es que para mí se me hace como súper poderoso, un concepto bien distinto, ¿no?, al reino de los cielos, visto como esa aceptación o esa parte de lo que ya somos, ¿no? Entonces, y bueno, esto de acá creo que viene un poquito más adelante en el texto, no me adelanto, que es el tema de la comunión de una verdadera adoración. O sea, la oración como comunión o como puente a una verdadera adoración. O sea, ahorita nos metemos en esa parte que es muy profunda también. Y comparto eso, Axel, ¿no? Es que tanto se escucha, bueno, mejor no se escucha, sino se lee, ¿no? De Jesús, es que le traigo el reino de los cielos, todo eso. Y a mí me gustó yo no lo entendía, ¿no? Pero ¿cómo que el reino de los cielos? ¿Cómo es eso, no? Y es eso, ¿no? Lo que tú dices, es les traigo este proyecto universal, ¿no? Que ya Urantia o este planeta, los seres humanos de aquí ya están preparados, mejor dicho, ya están invitados, ¿no? Para entrarle a este proyecto universal. Y sí, lo tenemos como por default, como lo mencionaste, pero hay personas, sobre todo seres, hasta espirituales, ¿no? Que se negaron a tomar este proyecto universal, este reino de los cielos, ¿no? Entre ellos Lucifer y todo su equipo, ¿no, Héctor? Sí, se quisieron saltar, más que nada no querían seguir las reglas, y que por principio de cuentas, pues que Lucifer no creía en Dios. Bueno, se comenta en otros lados que es el primer ateo, que no creía en Dios, pero que no, esto en cuanto a la familia, al reino de los cielos. Más adelante, bueno, en otras pláticas dice lanzó Jesús, que fue la manera en la que se le ocurrió para que los judíos trataran de entender, o bueno, más bien toda la gente de aquel tiempo tratara de entender su mensaje, que en realidad quería que se entendiera como una familia, no como el reino. O sea, porque pues sí, o sea, hasta la fecha ya ven que dicen Jesús rey de reyes y el rey de los el rey de los ejércitos, no sé qué tantas cosas, precisamente por esa parte de rey, ¿no? De un reino. Yo sí, y lo comento seguido con otros lectores, yo creo que es el trabajo también de bajar ya un poco eso de reino, y que es a la familia de Dios, empezando con nuestro Padre en el paraíso como Padre, valga la redundancia. Y para entenderlo más, creo que lo entendería más y lo aceptaría más la gente, precisamente porque dicen reino, Dios allá como rey, no sé, igual a Jesús como príncipe o rey igual, los ejércitos de ángeles, los ejércitos de muchas cosas, ¿no? Muchas veces digo que se humaniza, hasta el mismo reino, ahora sí, hasta el mismo reino de los cielos se quiere humanizar, con un Dios enojón, hasta con los ejércitos castigadores de los ángeles, igual, no solamente Dios como castigador, sino a los ángeles también como el ejército que castiga a los seres humanos que se portan mal, ¿no? Yo creo que sería más fácil que lo aceptara la gente, que sea la familia de Dios, la familia de nuestro Padre, la gente fuera más receptiva en ese sentido, porque todavía está así mucha gente por lo mismo,
de los términos, porque igual hemos visto que aquí con los lectores del libro los términos tienen mucha influencia en determinado momento, y entonces ir bajarnos de reino a familia del padre, creo que sería mucho más fácil para la gente que lo entendiera, y también para entrar a esa familia, como bien ustedes lo mencionaron y sigue mencionando aquí el documento, no necesita, el niño no necesita ganarse el afecto del padre, ya lo tiene. Entonces, si se entendiera más como familia que como reino, sería más fácil. Pues sí es el padre. Entonces, bueno, me ha tocado personas que dicen, es que yo no tengo papá, o estoy enojado con mi papá. Bueno, entiéndelo, ¿no? Porque como que tratan de rechazarlo de esa manera, ¿no? Y bueno, entiéndelo, si no te llevaste bien con tu papá, o ya se murió te quedaste sin padre desde muy chico, trata de entender ese concepto, no quieras justificar de alguna manera que no quieres creer en Dios o que no quieres creer en la... Ubícate de alguna manera, aun si tampoco tienes hijos, ¿no? Pero sí tratar de entender esa parte de familia, de que podemos entrar y lo dice también los reveladores, y en la parte hasta de la Biblia, que entran nada más por creer, por buscar a Dios, ya lo encontramos. Ya nada más falta ese desarrollo, falta agarrarnos, porque dicen los mismos reveladores, así como puedes entrar, como es fácil entrar al reino, también te puedes salir, porque pierdes la fe. Por alguna circunstancia pierdes la fe y ya totalmente te vas a lo mejor por el mal y por la iniquidad. Pero es trabajo, porque otras veces hemos comentado, también la fe, el mantenerse en la familia de Dios, es trabajo constante, tener fe y seguir y tener mucho trabajo con el accionar, con la actividad, con la acción, en pocas palabras, también del Evangelio. Esa sería mi parte en cuanto al reino del cielo, ¿no? Que es como las carreras, ¿no? En las carreras que tienes para un puesto en tu trabajo, como dicen por ahí, dice el dicho, es fácil llegar a la cima, pero es muy difícil mantenerse allá. Creo que también se aplica aquí también para el Evangelio. Es fácil llegar, pero difícil mantenerse. Exactamente, sí, sí tengo varios conocidos que les pregunto, ¿no? Oye, ¿y después de la muerte en qué crees? No, pues ya nos deshacemos y ya no hay nada, ¿no? Se me hace muy triste esa parte, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el ser buena persona, el perfeccionamiento del ser humano, ¿no? No lo pueden explicar, simplemente decir, ser chido aquí en la vida y ya, ¿no? Pero ya cuando precisamente el libro Durantia te platica todo el proyecto universal, el plan y dónde nosotros como seres humanos vamos, a mí se me hizo muy enriquecedor, se me quitó el miedo, ¿no? Con esa mentira de la iglesia, ¿no? De que te vas al infierno, pronto al purgatorio y ahí tardas no sé cuánto tiempo de que te estén quemando las patas, o no sé qué tanto, ¿no? Y yo tenía mucho miedo, pero insisto, precisamente este plan, el reino de los cielos, esta afiliación divina, todo este conocimiento del libro de Durantia me quitó los miedos, ¿no? Mencionó Axel, ¿no? Precisamente el camino de la rectitud, ¿no? Y también es algo que muchas veces se menciona, ¿ok? Yo lo entiendo, el camino de la rectitud, como el desarrollo progresivo del carácter. Bueno, lo dice aquí el libro Durantia, ¿no? Y yo siento que, bueno, no siento, sino he leído que primero hay que autoconocernos precisamente, ¿no? Hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Hay varias herramientas, ¿no? y de distintas culturas, entre ellas está el enneagrama, que lo he estudiado últimamente con Axel, el tonal Powali, ¿no? el tonal Amat, también una herramienta prehispánica ancestral. ¿Cuál es el objetivo? Conocernos, ¿no? Y posteriormente, ya que te conoces, ahora sí dominarnos, ¿no? Dominarnos a nosotros mismos. Lo decía la vez pasada, ¿no?
esas necesidades de esta bestia, por decirlo así, ¿no? De nuestro cuerpo humano, de nuestro animal, ¿no? Nuestra mente animalesca, ¿no? Es dominarnos, ¿no? Tomar ese camino de la rectitud. Por ahí también muchas veces lo he leído en el libro de Durantia, que dice: es más grande quien se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad, ¿no? Ahí te dicen todo, ¿no? Del autoconocimiento y del autodominio. En el camino de la rectitud, ¿no? Con repito, este concepto de la rectitud. ¿Tienen algún comentario acerca de este camino de la rectitud? Fíjate que lo que me gustó mucho esa diferenciación que hace el documento en cuanto a la filiación y la rectitud, ¿no? Porque muchas veces quisiéramos, o se interpreta, o lo hemos escuchado, o se ha leído, que esa filiación divina, o hay que hacer méritos para regresar con el Padre, ¿no? Hay que hacer méritos para tener su bondad, su amor. Y como bien decía Héctor, ¿no? O sea, eso, pues, eso ya, con eso nacemos, ¿no? Entonces nos da todo un contexto de la afiliación, y aunque no profundiza en la rectitud, pero se me hizo muy interesante esos dos conceptos. Es un desarrollo progresivo del carácter, como bien lo comentaste, y el segundo, se gana, ¿ok? O sea, ese desarrollo progresivo del carácter no se va a ganar solo por la existencia misma del ser, ¿no? Nacemos y pues ya me siento a ver cómo se desarrolla mi carácter. Y, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Ahí va mi carácter, tierno, pero ahí vamos, a su ritmo, ¿no? Ahí como se vaya dando. No es así, no es una planta que crezca y da tomatitos, ¿no? O sea, es algo en lo que debemos trabajar. Y justo, digo, como se presenta en el documento más adelante, en este contexto de la oración, la práctica de la oración genera otro tipo de actitudes, de desarrollo, que finalmente nos llevan a la adoración. Y esta adoración es justamente algo que fortalece el espíritu, el carácter. Y hay un apartado, como ahorita lo mencionabas, que dice: la adoración es la salvación para las generaciones de mortales en busca de placer, ¿no? Muchas veces justo nuestra parte básica de humanidad, eso pues viene en nuestra programación y lo hemos mencionado en otras ocasiones. O sea, estamos diseñados naturalmente para huir del dolor y acercarnos al placer. Es nuestra programación biológica. O sea, eso no está en duda. Antes de la ideología, antes de la creencia, antes del hábito, antes de todo eso, está nuestra configuración básica, que es dolor-placer. De eso no vamos a escapar nunca, a menos que exista algo ulterior a nuestra necesidad, que es nuestra necesidad de supervivencia, y que sea una decisión de trascender. Y espero, digo, no se confunda la trascendencia como solamente hacer cosas en el mundo, cosas inolvidables, que se nos reconozca. No, sino realmente esa trascendencia en el autoconocimiento, como bien lo planteas. O sea, tan solo con autoconocernos sería algo trascendental para nosotros mismos. O sea, el yo contra el yo, qué tanto me conozco y qué tanto evoluciono. Y en consecuencia habrá beneficios para el contexto de alrededor. Pero en ese entendido que la rectitud es el desarrollo progresivo del carácter, y en un entendido que el desarrollo es positivo, ¿no? O sea, que no se entienda como algo negativo, es un desarrollo progresivo del carácter en bien de nosotros. Entonces, me acordé ahorita que mencionaste esos dos instrumentos, del enneagrama y el tonal, del otro el espejo de obsidiana, también un rito, ¿no? Ancestral y todo. Que obviamente esa parte nos contrapone, perdón, con nuestros demonios o nuestras partes débiles, o con más bien la personalidad auténtica de cada individuo. O sea, porque recordemos que una es lo que los demás creen de nosotros que somos, lo que nosotros creemos que somos y lo que realmente somos, ¿no? Entonces, en esa dualidad que normalmente vamos rebotando entre lo que creemos que la gente cree y lo que debemos cumplir,
lo que nosotros sabemos que realmente somos, pero hay algo que siempre como que nos hacemos guajes, ¿no? Así, no, soy bueno, o sea, no, pero eres flojo, no, pues de repente me canso, pues no soy flojo, ¿no? O sea, nos apapachamos a veces, ¿no? Y también a veces somos tiranos, ¿no? Y nos exigimos de más o nos castigamos de más. Pero al mismo tiempo, esa parte del conocimiento, creo, autoconocimiento, nos va a ir revelando quiénes somos en verdad, tanto en la parte funcional como en la disfuncional. O sea, en esa parte oscura y en esa parte de luminosidad. Entonces, ese ejercicio de autoconocimiento invariablemente nos lleva a la aceptación de nuestra gracia como hijos de Dios. Invariablemente nos ayuda a tener fe, a soltar creencias adquiridas, heredadas, y en verdad a poder aceptar esa gracia y la voluntad del Creador, ¿no? Entonces, creo que ese desarrollo progresivo del carácter está muy claro, hay que ganarlo, hay que trabajarlo, porque al final del día esa práctica la tenemos que hacer nosotros, la oración, el rezo, la adoración, esos tres pues, caen en nuestra cancha. No hay manera que Dios baje y diga, hazlo. Le pasó a los apóstoles, ¿no? Y pusieron 24/7 full time solo para ellos, no lo entendían. ¿Por qué? Porque no soltaban sus creencias, porque les costaba trabajo reprogramar lo heredado por sus ancestros y por Juan el Bautista. Entonces decían, como si el primo dijo, ¿cómo que ahora viene y dice que no? Entonces no. Bueno, sí te creo, pero dame algo como lo que me dio Juan, aunque sea con tus palabras, para que yo crea. O bueno, no yo, a los que yo le hable, ¿no? Entonces, es un tema complejo, es un tema bien complejo y entendido como lo presenta este documento, me parece fantástico. La filiación divina la tenemos ya por gracia, solo hay que aceptarla por medio de la fe y trabajar en la rectitud como un desarrollo progresivo en su carácter para lograr ese siguiente paso, ¿no? Para que podamos hacerlo de una forma más amigable para nosotros. Perfecto, Axel. Si quieren, comenzamos a abordar el concepto de adoración. ¿Quién empieza? ¿Quién se lo echa para empezar? Yo les comparto mis apuntes ahí por si les sirve. Adelante. ¿Ahí se ve? Sí, para los de radio estamos viendo los apuntes de Axel. Cierto que ya estamos ahí en radio. Fíjate que yo obviamente no es un resumen, solamente es como un extracto de las ideas que me parecieron como muy puntuales en este orden de la oración como comunión de una verdadera adoración. Eso me pareció muy interesante, particularmente porque hemos platicado, Héctor, en sesiones anteriores, en esa interpretación de la adoración, ¿no? ¿Qué es la adoración? O sea, visto desde una óptica del ego, es como un Dios que me pide que lo adore, es un Dios, ¿no? Amoroso, sí. Ahí está el ego de por medio. Y no, realmente lo hemos observado. Que exactamente, sí. Es una técnica, ¿no? Como lo menciona aquí, para buscar la inspiración para servir a otros, ¿no? Es una fuerza creadora, es una forma de apreciar, de contemplar pues la parte divina del universo en el que estamos inmersos, del que somos parte, y obviamente del creador, ¿no? Entonces eso es como la parte conceptual, pero en este documento me pareció muy interesante cómo se amplía todo eso. Increíble. Y me gustaría partir de algo que dice, es como sintonizar el alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre. O sea, híjole, me gustó mucho porque es una forma muy coloquial de entender qué es la adoración. Es poner en la misma frecuencia nuestra alma para captar eso que está allí en el universo, que aquí lo plantea como transmisiones universales del Espíritu Infinito, del cual todos somos parte. Entonces, pues no sé si quieran comentarlo. Digo, van más o menos en el orden en el que presenta el documento. Entonces, si les
funciona. Héctor, ¿quieres mencionar ahí algo? Pues ya me quitó las palabras, Axel. No, pero sí lo que puedo, sí puedo comentar es pues sí, por un lado, como es Axel, pues está mal entendido esa parte, ¿no? Sí, el padre entonces tiene un ego muy grande, ¿no? Para querer a una adoración, pero pues ya sabemos que en realidad lo que le satisface al padre no es una adoración así de te traigo flores o te rezo mucho, ¿no? Sino el hecho de querernos parecer a él. Ese es lo que a él realmente le interesa y lo que quiere que nos expresemos en ese sentido, de que quiero ser perfecto como tú eres perfecto. Creo que lo que a él le gustaría más llegar a escuchar en las peticiones. Y pues sí, como es ponernos en sintonía y no esperar, porque a otros lectores también, mucha gente cuando llega a escuchar esta parte de la adoración, dicen, o sea que si entonces primero oro, rezo, y luego me quedo un rato en silencio, voy a recibir una respuesta del Padre y me va a resolver mis problemas. No, a ver. La adoración es, bueno, el conjunto de la oración y de la adoración, sí, o sea, vas a exponerle en la oración todo al Padre, todos tus problemas, todo lo que sientes, platicar con Él. Y la adoración, pues sí, es estar en silencio, tranquilo, enfocándote a algo. Bueno, por lo menos yo me enfoco como una luz cuando oro, como una luz de que es el Padre para mí, y tranquilo, porque, como dicen también los reveladores, tarde o temprano se va a recibir una respuesta, tarde o temprano. Todas las preguntas van a tener una respuesta. A lo mejor no aquí en esta vida, pero sí en la siguiente, y conforme vayamos avanzando, vamos a tener respuesta a todas nuestras preguntas. Ojo, y también cuando dices a la siguiente vida, no estás hablando de reencarnación, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? No, el siguiente, ahora sí que de los mundos de estancia al paraíso, pues. La siguiente etapa según el libro Durante, ¿no? Arriba. Ajá. Exactamente. Ahora sí que hacia arriba y adelante, dicen por ahí, ¿no? Entonces, es lo que dicen, pues es lo que dicen los reveladores, es esa parte de entender. Y yo creo, bueno, por lo menos yo sí lo he comprobado, que se llegan a recibir respuestas, no de la manera que quisiéramos, de que me diga Dios, mira, aquí está, así tienes que hacerle para tu problema, ¿no? Sino que te dan dando el camino, o hasta cierto punto, cuando está muy agitado nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, hasta nos responde con una paz que ni tú sabes de dónde vino. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado. Cuando estoy muy agitado, cuando tengo muchos problemas, y se los he comentado, y ahora sí que el auditorio que nos llegue a escuchar, también se los comento, unos problemas que a veces ya con el tiempo no los ves graves, ¿verdad? Pero bueno, en el momento en que se presentan los ve uno grave. Por el momento te responde el Padre con una paz, repito, que no sabes ni de dónde viene. Entonces dices, es parte de esa respuesta, y como diciéndote, tranquilo, las cosas pasan por algo o van a pasar por algo, y tarde o temprano vas a hacer tu respuesta, ¿no? Comparto mi experiencia personal. A lo mejor algunos otros dicen, no, pues sí, con una acción o con un cambio en las personas, no sé, alguna accidente en el tiempo que digamos que pasa, pues no dan las respuestas. Entonces, sí se da, pero también, igual aquí como estamos leyendo y dicen los reveladores, es también la fe que le pongamos, y es igual, tanto como en la adoración, igual en la adoración, esa fe que pongamos en estar precisamente enfocados hacia el Padre y escuchar, porque pues también, igual, por ejemplo, con nuestros padres terrenales, ¿no? Si queremos entenderles, pues les tenemos que poner atención. Si están, a ver,
a ver, mijito, pues tú tienes que entender que así son las cosas. Tú no puedes pegarle al niño de la escuela nada más por pegarle, ¿no? Pero si nos ponemos en el plan, sí, no te escucho y por acá, no oigo, soy de palo, pues sí nos desconectamos. Es igual con el padre. Entonces, para entender a nuestros padres cuando nos platican con nosotros, con sus padres terrenales, pues también igual tenemos que ponerles atención para entender el mensaje. Lo mismo es con nuestro Padre del Paraíso. Si no, no vamos a entender el mensaje y vamos a seguir de necios, como hace rato comentaban. ¿Y por qué nos pasan las cosas? Por nosotros mismos, no porque el Padre quiera. Claro. Fíjate que en el documento, justo haciendo como énfasis un poco en lo que comenta Héctor en cuanto al tema de la apertura para recibir, justo esa es la primera característica de la oración como comunión de una verdadera adoración. Y se las voy a leer, digo, para los que están justo también en radio. Dice, la oración como comunión de una verdadera adoración, resaltamos 11 puntos. La primera es capacidad espiritual para recibir bendiciones que se pueden conseguir de manera individual. Es decir, cuando estamos en esta práctica de la oración, eventualmente nuestra capacidad se expande y somos más receptivos, tanto de información como de guía, como de oportunidades, ¿sí? Porque muchas veces, al menos yo hablo por mí, me ha pasado que de pronto, por no estar atento, o sea, por no estar con los sentidos y el corazón abierto, de pronto digo, hubiera dicho esto, hubiera aceptado lo otro, híjole, se me pasó, ¿por qué no lo hice? Y me viene ya después en un momento de introspección y tranquilidad, pero como no estoy en un momento, en una frecuencia adecuada, a veces se nos van esos pequeños detalles, ¿no? Que eso es propiamente la escucha del ajustador. Luego viene percibir a través de la oración, justo en esta comunicación abierta que mencionó Héctor con el Padre, una charla que puede ser coloquial. A veces ahí viene la respuesta, porque como se ha mencionado, esa partícula de Dios vive en nosotros y hemos escuchado quizá la frase muy trillada, la respuesta siempre está en ti. Solamente no tenemos la apertura a veces de escucharlo, ¿no? Técnica para apartarse de la existencia material. Eso me encantó porque a diferencia de un rezo, que es una oración repetitiva y plana, la oración, al crear esa charla en busca de una comunicación superior, nos permite separarnos del contexto material en el que estamos. Y al hacerlo, como lo recomienda Jesús, en un espacio dedicado, en silencio y en una forma introspectiva, con las 5 recomendaciones para una oración eficaz, nos permite abstraernos del contexto material en un momento adecuado, en una situación adecuada. Acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizadas. O sea, nuevamente partimos de la parte existencial material y nos acercamos a un contexto de autorrealización en este proceso de búsqueda y encuentro con nosotros mismos, en una parte espiritual. Logro intelectual y religioso, recordando y haciendo hincapié que la parte religiosa no tiene que ver con la praxis de una religión, sino de una comunicación auténtica con el Padre, ¿no? O sea, en esa comunicación. Antídoto contra la introspección nociva, ¿no? Que obviamente es esta conversación, yo así lo interpreto según lo que leímos, de esos pensamientos que mayormente nos invaden, ¿no? O sea, de esa introspección de lo que no soy, pero creo que soy y me castigo por eso, ¿no? Aliento de la vida del espíritu, ¿no? Es esa escucha, ese susurro, que es obviamente la voz del ajustador que nos dice por aquí, por acá, esto sí, esto no. Mirada sincera y anhelante hacia el Padre. Es esa, yo lo veo así porque habla justamente del niño hacia el Padre, ¿no? O sea, esa mirada sincera y anhelante. O sea, cuando un niño chiquitín, con ese amor y con ese aprecio, con esa expectativa de que eres todo para él, híjole, no importa si no tienes hijos, ¿no? Pero seguramente tenemos sobrinos, amigos chiquitines o lo que sea, pero cuando alguien te ve en esa forma sincera y anhelante, puedes entender el concepto.
intercambio de voluntad humana por la divina. Y es justamente lo que yo le pido al Padre o lo que yo comparto con el Padre, que es mi voluntad humana, y lo que Él me envía a través de múltiples respuestas, que muchas veces pueden ser coloquiales. O sea, lo he platicado con Ricardo en otros conceptos y en otros temas, y lo platicaba con mi sobrina el domingo. Yo cuando veo una película, de verdad, la veo full. O sea, y hay veces que hasta la gente me critica que me están hablando y no los pelo. De verdad, no es que los ignore, a veces sí, pero no es que los ignore, sino a lo que entiendo. Y puede ser una película de Marvel, puede ser una película de cine de arte, puede ser otra cosa más compleja o no tan compleja. Pero si estás presto a lo que estás consumiendo, hay información, hay aprendizaje, y de pronto dices, ah, claro, ahí está, algo que estabas buscando. Ahí hay respuestas en todo el contenido. Obviamente, si buscas en contenido que no es positivo, no es constructivo, pues difícilmente va a venir el aprendizaje, ¿no? O la enseñanza. Y esto me lleva al último punto, que dice, la oración como comunión de una verdadera adoración es transformar lo que es en lo que debería ser. Y eso, para mí es como, dices, wow. O sea, esa charla abierta con mi creador eventualmente me lleva a un estado de conciencia en el que me va a permitir transformar lo que soy en lo que debería ser. Y ahí en consecuencia estoy aceptando la voluntad del creador, que es uno de los dos propósitos, ¿no? Aceptar mi gracia como hijo de Dios, aceptar que soy hijo del creador y que en mí hay una gracia que es su partícula, y después por fe acepto su voluntad. Entonces, ahí ya estoy transformando lo que soy en lo que debería de ser. Obviamente eso se dice muy rápido, pero es un proceso. Y ahí es donde se manifiesta la verdadera adoración, como lo comentaba hace un rato, en esta sintonización del alma para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito. Dices, no inventes, todo eso es la adoración. Sí, digo que en una paginita, o sea, era leerlo varias veces para desglosarlo y lo rico que, o sea, exprimirle, por así decirle, ¿no? Lo rico que tiene, ¿no? Yo les quiero compartir también ahora de la misma lectura, ¿no? Del mismo libro de Urantia, compaginé otro conocimiento, ¿no? Y se toman de la mano y salió algo súper interesante, ¿no? Es lo que he aprendido últimamente, ¿no? Enriquecido por el libro de Urantia, insisto, ¿no? Donde dice, la adoración es una herramienta, ¿no? Es una técnica y es creatividad, ¿ok? Es creatividad. Hemos venido aquí a esta vida humana al desarrollo de nuestra alma, por supuesto, pero también hemos venido para aprender a crear, ¿no? Y conforme vayamos avanzando en los siguientes capítulos, cómo Jesús nos quiere enseñar esa parte, ¿no? Pero bueno, repito, lo vamos a ir viendo posteriormente. Bien, la adoración funciona a través de la imaginación humana, uniéndonos con nuestro ajustador del pensamiento, ¿no? Que hemos insistido, es el fragmento del Padre Universal en nuestra mente, ¿ok? Esa es la famosa comunión. ¿Y cómo está esto? Bueno, ahí mismo en esa página nos dice, ¿no? Imaginando la mejor vida del futuro, ¿ok? Como nuestros deseos, ¿ok? Nuestros deseos, pero enfocados, como lo mencionaba hace rato, enfocados o dirigidos para perfeccionarnos, ¿no? Para ser mejores personas. Esos deseos, ¿ok? Ese es imaginar la mejor vida a futuro, ¿no? Y de estos actos creativos, ¿no? La imaginación, o sea, imaginarnos que estamos en paz, que estamos felices, que estamos haciendo lo que nos gusta en nuestra vida. Esa imaginación, esos actos creativos, nos dice el libro, hay que reflejarlos ahora en el aquí y el ahora, ¿ok? En la vida presente, ¿no? Nos dice el libro, basta de imaginar, decir más feo, pero basta de imaginarse el futuro. Ok, imagíneselo, pero también cómo lo viviríamos aquí ya en el presente. Ajá.
Para eso sirve la técnica de la adoración. O sea, me asombra, ¿no? Textualmente hay varias partes que así lo dice. Es en esa comunión, ¿ok? En esa comunión con nuestro acusador de pensamiento, en nuestra mente sembramos nuestro deseo, ¿ok? Como si fueran semillas, ¿no? La sembramos en nuestra mente, ese deseo, y es el ajustador del pensamiento a quien le toca hacerlo crecer, ¿ok? Nosotros nos olvidamos de esa parte, y es el ajustador. Si nuestro deseo está diseñado o enfocado a perfeccionarnos, el ajustador de pensamiento nos lo va a traer, ¿ok? ¿Qué nos dice textualmente el libro Durantia? Bueno, dice: la capacidad espiritual de recepción del alma, la capacidad espiritual de recepción del alma, que es la fe, es el agua con la que vamos a regar esa semillita que hemos plantado en nuestra mente. Es la fe con la que regamos esa semillita. Es la que determina la cantidad de bendiciones celestiales, ¿no? Eso dice el libro, ¿no? Determina la cantidad de bendiciones celestiales. ¿Y cuáles son esas bendiciones celestiales? Nuestros más puros deseos de perfección, ¿ok? Que un humano puede apropiarse personalmente. O sea, nosotros tenemos el poder de creación, ¿no? Nos dieron esta herramienta de la adoración. Ningún otro animal puede, con todo respeto, ¿no? Pero todos somos animales, ¿no? Nada más que nosotros somos evolucionados, ¿no? Con ciertas características de espíritu, pero ningún otro ser en el planeta, por así decirlo, tiene este poder de creación, ¿no? Y sobre todo hay que practicarlo, ¿no? A lo largo del texto Jesús se las pasa diciéndole, ¿no? a los apóstoles cuándo van a tener fe, cuándo van a practicar esa herramienta, ¿ok? La oración y adoración son una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, de los agobios monótonos de la existencia material. O sea, olvidarnos un momento, ¿no? de esa vida automática y mecánica. Es una vía para acercarse a la autorrealización espiritualizada y para conseguir la independencia intelectual y religiosa. Aquí les quiero preguntar a ustedes dos, ¿este concepto de adoración fue representado o simbolizado en una película? ¿Ustedes saben cuál película es? ¿A qué película me estoy refiriendo? No. Ni idea tampoco. Ahora la van a ver diferente, ¿no? O sea, de tarea se queda volver a ver Matrix. Matrix es sobre todo la película, la número 1, ¿no? Okay. Es precisamente ahí están esa técnica de adoración, ¿no? Que es estar relajado, ¿no? Lo duermen y es esa conexión, ¿no? Entrar a la Matrix, donde uno empieza a crear, a sembrar. Y precisamente ya el aprendizaje de Neo es controlar la Matrix, ¿no? Tener ese poder de controlar, ¿no? A partir de allá, ¿no? De ahí, de ese pensamiento. Posteriormente, fíjense el desarrollo ya de este personaje de Neo, donde ya en la realidad ya puede controlar las cosas, ¿no? Pero ¿a partir de dónde? De que trabajó con la adoración, que trabajó con su mente, y es muy interesante. Tiene muchísimos simbolismos Matrix, ¿ok? Pero ese me llama la atención, ¿no? Que cómo la adoración la representaron en la película. ¿Algún comentario respecto a lo que dije o algún otro concepto que quieran tomar? Pues no, digo, realmente la parte esta de la búsqueda de ese estado superior que abre la puerta, la oración de cara a la adoración, digo, me queda claro que es súper amplio y al final del día busca esta elevación de la conciencia, o sea, para justo desprendernos de esta parte cotidiana, como bien dices, mecanizada, y realmente lograr esa contemplación del todo, del que somos parte, ¿no? O sea,
Creo que ese gran trabajo que mucha gente lo logra a través de la meditación convencional, o a través de mantras o de una práctica del budismo o del yoga ya más avanzado, me queda claro que todo se orienta, por ahí Jesús en uno de los documentos anteriores decía como parte de la forma de la oración es en la serenidad de la naturaleza, ¿no? O en tus sueños, ¿no? Que le decía a los apóstoles. Entonces, esa conexión que nos regresa al origen, a lo natural, como bien dices, a la Matrix, sí creo cubre, y lo digo por experiencia propia, las veces que he meditado ya un poquito de forma ya más metódica, y cuando ya vas en una práctica eventual y constante, invariablemente se abren esos canales. O sea, nuestra máquina se conecta o se va habituando a un comportamiento y ese comportamiento nos abre otras posibilidades. O sea, somos, yo creo, como esos Pokémones que van desarrollando habilidades conforme van evolucionando y se van descubriendo. O sea, porque no es algo, no venimos con un manual donde diga, mira, después de 500 repeticiones, habilita este skill nuevo, ¿no? Y dices, perfecto, ahora ya puedo enfocar con mi mente y crear de forma consciente. No viene así, ¿no? Cada uno somos individuales e independientes y tenemos un progreso distinto, pero invariablemente esos descubrimientos de habilidades se van dando con esa conexión que logramos con el ajustador de pensamientos, sin duda. Y obviamente las técnicas variarán dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo si somos visuales, si somos auditivos, somos kinestésicos, sensoriales. Yo creo que hay muchas técnicas físicas, mecánicas, que ayudan para que nuestro cuerpo entre en un estado de relajación suficientemente adecuado para que nuestra mente logre desconectarse de él, de la parte física, y logre la contemplación, que podríamos resumir, si fuera posible, en una palabra, la adoración, ¿no? Esa contemplación del universo, o sea, y al mismo tiempo, como lo dice el libro, que es parte del lenguaje del Padre, ¿no? De esa transmisión universal del Espíritu Infinito, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, creo que esa parte, o sea, visto ese proceso de rezo, adoración, comunión con la adoración, y la adoración es un proceso por el que debemos transitar, ¿no? Héctor comentaba de otro lector que por ahí había creado sus propias oraciones, sus propias extractos, reflexiones o poesía a partir del libro. Igual me quedé pensando en eso en la semana, y después de tanto estarle dando vueltas, creo que es parte de un método que puede ser válido para él, ¿no? Para muchos, no sé. Entonces, creo que es interesante. O sea, al final, si el propósito es lograr la exaltación del individuo para lograr ese desarrollo progresivo, funciona, ¿no? Solo sin perder de vista que el propósito del libro en general, creo yo, por lo que he leído y me han compartido, no es crear seguidores, no es crear fanáticos, sino es crear mentes ávidas de apertura, de crecimiento, de desarrollo, de introspección, de buscar ese diálogo abierto con el creador y encontrar, obviamente, en el camino las respuestas que esté buscando, ¿no? Excelente, Axel, lo describiste perfectamente. Hay otras filosofías, ¿no? Otros conocimientos, y se llega a la misma conclusión. Cambiando nuestros pensamientos, cambiamos nuestra realidad. Eso es lo que dice el libro Durantia. Y se me hace muy interesante, cambiando nuestros pensamientos. ¿Quién está junto a nuestros pensamientos? El ajustador de pensamiento. Está Dios. ¿Ok? Lo que nos trata de decir es perfeccionando esos pensamientos, haciéndolos positivos, ¿no? La vez pasada decía, siempre que pensamos algo, la mayoría de las veces es en negativo. ¿Ok? O sea, pasa algo, me voy de viaje y empezamos a imaginar cosas negativas, ¿no?
Y en todo, ¿no? Oye, pues voy al súper. Y ya estás empezando, oye, pues te pueden asaltar. Oye, o sea, siempre en negativo, ¿no? Y hay por ahí otro conocimiento que decía, lo mismo da, con la misma energía gastamos al pensar en positivo que en negativo. Pero estamos acostumbrados, no sé si por cultura, por religión, no sé, siempre pensar en negativo, ¿no? Pero entonces, repito, cambiando nuestros pensamientos es como cambiamos nuestra realidad. Y eso es lo de la adoración. Eso significa la adoración. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo escuchas? Escuchando. Más que quedar 2 puntos. Uno, respecto a lo que estaban diciendo ahorita de pues los diferentes sistemas que hay de meditación y de relajación, ¿no? Creo que a mucha gente le da miedo. Yo creo que es miedo. Y bueno, miedo y ego. Se sobrepone el ego. Cuando tomas ese tipo, por ejemplo, el yoga, los diferentes sistemas de meditación y relajación, no quieres llamarlo que te estás comunicando con el universo, me estoy comunicando con mi yo interno y todo. ¿Por qué no le ponemos ese nombre de Dios? Exactamente. ¿Cuál es ese miedo? Yo creo que desgraciadamente es la modernidad, ¿no? El decir, ay, no, es que no existe Dios. Me dijeron que no existe Dios. Pero al momento de que estás meditando, yo creo que sientes esa energía, o sea, yo creo que nadie la puede negar cuando estás en el yoga, cuando estás en alguno, repito, otro tipo de métodos de relajación, de meditación, la sientes, pero no quieres llamarla por su nombre. Entonces, como acaba de decir Axel, precisamente, cuando entiendas más y te abras más a ese conocimiento, a eso que estás sintiendo, vas a tener más discernimiento espiritual, vas a tener más crecimiento de tu alma, porque ya vas a saber a quién te estás dirigiendo, a quién estás dirigiendo tu energía o tu forma de meditar en determinado momento. Porque yo siento, bueno, yo lo siento así, o sea, como que es hasta pérdida de energía, de que nomás estás concentrado en ti, en ese pensamiento, pero no te atreves a dar el paso adelante a decir, Padre, estoy contigo, estoy hablando con mi Padre para meditar. Es ese el miedo que yo siento, es miedo y ego juntos que se tienen al momento de la práctica de la meditación. Se puede lograr mucho con la meditación, pero nos falta dar ese paso. Sí, y es parte de y es parte de la filosofía del budismo, ¿no? No hay Dios, ¿no? Y de ahí pues la gente sigue, ¿no? Como cualquier religión. Recordemos que los mismos reveladores. Exactamente. Me gustaría, en lo personal, cerrar con el siguiente capítulo, otras formas de oración. Me llamó la atención, permíteme un ratito. Me llamó la atención cómo mencionan, ¿no? Y comparten distintas oraciones, ¿no? Pero el libro lo menciona como que Jesús se los compartió a sus discípulos, para X tarea o diferentes objetivos, no con el fin de que la repitieran como perico, como cualquier oración, ¿no? Ahí dicen, Jesús las mencionó, pero tenían un objetivo especial, ¿no? ¿Y qué son esas oraciones? ¿Qué son? Me llamó la atención que fueran oraciones de otros mundos, ¿ok? Está súper interesante. Nada más voy a leer como 4 cositas de aquí, por el concepto, ¿no? Entonces, imagínense, no nada más está aquí en la Tierra, en Urantia, ¿no? Sino también en otros mundos, como es el mismo camino. Repito, es el reino, ¿no? De los cielos. Es el mismo plan, el mismo proyecto para todos los mundos, ¿ok? Y dice, algunos fragmentos de las oraciones. Y no dejes que nos desviemos por las sendas perversas de nuestra imaginación. O sea, eso me llamó muchísimo la atención y se los acabo de mencionar, ¿no? Cómo nuestra imaginación, al ponerle negativo, ¿no? Es lo que quieren decir esta parte, ¿no? Hay que pensar en positivo, ¿no? No me dejes irme por la perversión de los pensamientos negativos, ¿no? También dice, danos tu espíritu ajustador y controlador para que viva y resida en nosotros. Eso está padrísimo. Para que podamos hacer tu voluntad en esta esfera
como los ángeles ejecutan tus órdenes en la luz. Líbranos de la inercia, del mal y de toda transgresión pecaminosa, ¿no? O sea, líbranos de la inercia de la animalidad o mecanicidad, ¿no? de nuestros cuerpos biológicos, ¿ok? Haznos semejantes a ti, muéstranos el sendero del progreso eterno y danos la voluntad de caminar en él. Ya por último, renueva nuestra mente mediante las transformaciones del espíritu interior, ¿ok? El ajustador de pensamiento en otros planetas también lo tienen, ¿no? Como seres humanos, bueno, sí, seres humanos. Que el amor, la devoción y la donación del Hijo majestuoso, ¿no? En este caso, refiriéndose a Jesús, ¿no? Como Micael, ¿no? Como Micael. Haznos siempre cada vez más semejantes a ti mismo, ¿no? Eso se lo dicen, obviamente a Dios, pero dirigiéndose al ajustador de pensamiento, ¿no? Ajustador de pensamiento, haznos siempre cada vez más semejantes a ti mismo. Jesús utilizó como ejemplos estos modelos de oración y otros más en conexión con la instrucción íntima de los 12. Y se ha concedido un permiso expreso para transcribir estos 7 modelos de oración en este relato. ¿Ok? Repito, porque Jesús no quería dejar oraciones, ¿no? Se tuvo que pedir permiso, según los reveladores, ¿no? Para poner esas oraciones. No dudo que alguien ya haya tomado una de esas oraciones como para repetirla antes de acostarse. ¿Ok? No lo dudo. ¿Cómo ven ese capítulo? Otras formas de oración. Sí leyeron la que les mandé del Padre Nuestro de Andoni Fonta, bueno, de Onagar, y la que se dio en Dalamatia. ¿Sí la leyeron? Sí, y estaría bien que la compartieras ahorita, Héctor, para los que nos están viendo y escuchando. Como miles de años antes ya estaba esa oración, ¿no? O sea, quiere decir que Jesús la tomó como base, ¿no? Para su Padre Nuestro. Pues pues sí, yo creo que, pero ya más actualizada, ¿no? Más actualizada, sí, obviamente. Miren, sí, con eso, en su contexto. Ajá. Fíjense, como ese Padre Nuestro de Onagar, pero era descendiente de Andoni Fonta, guía espiritual de la raza andonita. Dice: oh aliento de la vida, danos nuestro sustento de este día, redímenos de la calamidad del hielo, sálvanos de nuestros enemigos del bosque, y con gran misericordia recíbenos en el gran más allá. Es el ejemplo clarísimo de cómo su oración está contextualizada, o sea, en su entorno, ¿no? Tenían la bronca del hielo, de las glaciaciones, y cómo lo menciona, ¿no? Está genial. La otra, Héctor. Luego es el Padre Nuestro que sería en los días de Dalamatia, me imagino que antes de la rebelión, y dice: Padre de todos, a cuyo Hijo honramos, míranos por favor, redímenos de todo temor, salvo del temor de ti. Haz que complazcamos a nuestros maestros divinos y pon la verdad en nuestros labios por siempre jamás. Redímenos de la violencia y de la ira. Danos respeto por nuestros ancianos y por lo que pertenece a nuestro prójimo. Danos en esta temporada pastizales y rebaños fructíferos para alegrarnos el corazón. Oramos por la pronta llegada del elevador prometido y queremos hacer tu voluntad en este mundo tal como los demás la hacen en los mundos más lejanos. Wow. Imagínense cómo están tomando, cómo lo están, bueno, cómo sabían de los mundos, ¿no? Sí, y estamos hablando de una oración de hace poquito, ¿no? Hace 500,000 años, ¿no? 2000 años, exacto. 500,000 años, o sea, no inventes qué lejos, ¿no? Axel, ¿con qué gustas cerrar la noche? Lo que me encantó de esos 7 modelos es que, y al mismo tiempo me llama la atención, es que comparten la misma estructura.
¿no? O sea, se refieren al creador, ¿no? En una posición reconocida como creador. Eh, y pues pedimos sus gracias, ¿no? Reconociendo nuestro ser falible, de, pues, más allá del pecado, como se conceptualiza aquí en la religión, habla de nuestra debilidad para dejar de ser lo que estamos destinados a ser, ¿no? Y pedimos esa gracia, en todas está como presente esos conceptos, y esa iluminación, en una como la que mencionaste, me encantó también que fue muy explícito, pide la ayuda o el ajustador de pensamiento. Y en todo lo demás nos dice, pues protégenos del mal, ayúdanos a no ser unos diablillos y pues, ayúdame a ser más como tú, ¿no? Entonces, está interesante, o sea, cómo en esos 7 modelos, plasmados justo a partir del contexto de cada comunidad, De cada mundo, ¿no? De cada mundo, de cada planeta. en ese momento cada mundo, somos muy parecidos, o al menos eso me hace pensar. O sea, que somos idénticos en cuanto a las condiciones que vivimos. Es decir, hay un mismo plan para todos. Es decir, llegamos con la gracia de Dios y la misión es reconocer la existencia, aceptar la voluntad y buscar nuestra evolución a través del ajustador de pensamientos. O sea, como que si lo resumes, si pudiera ser posible, pero se resume de una forma muy sencilla, eso se dice en todos esos 7 modelos, es lo que está presente. Y al mismo tiempo que independientemente de la temporalidad, es algo que sigue vigente. O sea, porque esas plegarias se aplican a nuestro contexto actual, obviamente con los matices propios de la sociedad o la parte natural, pero se aplican perfecto al contexto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y son muy afines al Padre Nuestro que se practica en algunas religiones, es muy parecido. Entonces, está muy interesante, se me hace que es justo una oración muy poderosa, bien entendida, bien interpretada y bien puesta en la práctica. Se me hace una plegaria o una oración muy poderosa. Perfecto. Héctor, ¿con qué cierras? Pues nomás sobre recordar que es aplicar mucho la fe para la oración y la adoración, no tomarla como algo banal, como algo que va a ser que va como una fórmula mágica para resolver mis problemas, o los problemas de cualquier persona, pero que tarde o temprano, o sea, tener la confianza de que tarde o temprano se va a recibir respuesta. De alguna manera, pero se va a recibir una respuesta aplicando las dos situaciones. Perfecto. Pues, hermoso público, gracias por escucharnos. Gracias, hermanitos Axel y Héctor, por estar aquí una semana más. Buenas noches a todos. Nos leemos la próxima semana. Tengan una bonita semana y recuerden que la meta de toda vida humana es alcanzar los estados superiores de autorrealización en servicio a la creación y a nuestro ser interno divino, el ajustador de pensamiento. Nos estamos viendo la siguiente semana. Déjenme cerrar primero Muchas gracias. la grabación.